Damos gracias al Señor, os doy gracias al Señor por poder estar con todos ustedes en esta mañana. Hace un poco de frío. Me disculpo con todos los hermanos porque no pudimos estar anoche. Tuvimos algunas dificultades. Entonces no pudimos hacer el programa. Por eso lo estoy haciendo hoy a la mañana para poder subirlo. Es muy importante que podamos seguir el libro de Cantar de los Cantares. Ya vamos a entrar en el capítulo 4 de Cantares y estoy recibiendo, gracias al Señor, eh, buena, buenas críticas, por así decirlo, aunque no son críticas, ¿no? Sino que los hermanos están siendo muy enriquecidos por este libro de Cantar de los Cantares. Ahora vamos a ver el capítulo 4. Señor, estoy delante de tu presencia en esta mañana para poder desarrollar tu libro, tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor amado. Tú sabes, Señor, el sentir de mi corazón, los pensamientos, los sentimientos. Oh, Señor, que sean, Señor, todo acorde a tus pensamientos, a tus sentimientos, Señor, a tu corazón, para no ser, Señor, para no tener mezclas, Señor. Ayúdame, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Usa, Señor, la vida del hombre nuevo, usa el poder de tu Espíritu Santo en mí, Señor, para poder dar a conocer esta palabra. Padre, ayúdame, te lo ruego y te lo suplico, y todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Saludo a todos los hermanos, a todos, a cada uno. Les mando un abrazo y bueno, deseando que en este día ustedes puedan gozarse en el Señor, ¿no? Porque necesitamos de gozarnos en el Señor para poder tener un día agradable, porque sin el gozo del Señor en nuestro corazón, nosotros no podemos tener un día agradable. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a leer en el capítulo 4, Gloria al nombre de Jesús, en el versículo 1, donde dice: aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Y bueno, él la alaba a ella, él siempre la ve en su interior. Dios no nos ve nunca en la carne, Dios siempre nos ve en la nueva creación, Dios nos ve en Cristo, ¿no? Y en Cristo Él nos ve hermoso y nos ve precioso. Y Cristo tiene comunión con nosotros a través de la nueva creación, ¿no? Nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira nuestro corazón, ¿no? El amado ve a los vencedores, a la esposa, llamada la esposa, lo ve precioso, lo ve hermoso, ¿no? Y no ve ningún defecto en ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y estamos hablando de hermanos maduros, crecidos, desarrollados en Cristo. No estamos hablando de los hermanos de Corintios, estamos hablando de los hermanos de Filipenses. Y bueno, y hay que correr la carrera para poder llegar a Filipenses, ¿no? Y bueno, y eso nosotros lo corremos cuando entendemos nuestra capacidad, cuando entendemos la capacidad que tiene la nueva creación. Porque la nueva creación es diferente a la vieja creación. La vieja creación no tiene ningún interés por correr la carrera. Ella es completamente desatenta a esas cosas. Pero la nueva creación, ella la desea, ama correr la carrera para poder ganar la primera fila o el supremo llamamiento de la esposa. Por eso no es lo mismo la mente de un carnal que la mente de un hombre espiritual. No es lo mismo. El sentir, el corazón, el alma del hombre espiritual no es lo mismo que el alma y el sentir del hombre carnal. Y le damos gracias al Señor porque Él ha puesto en nosotros, ¿no? Un corazón nuevo, una mente nueva, y nosotros por la fe en la palabra del Señor lo creemos, y no solamente que lo creemos, sino que lo declaramos. Y no solamente que lo declaramos, sino que lo manifestamos, y eso con la ayuda del Espíritu Santo.
sabiendo que en nuestra debilidad está el poder de Dios. ¿No? La debilidad de la carne nos permite a nosotros manifestar una vida poderosa, que es la vida del nuevo hombre. Por eso Él nos ve hermoso a nosotros, a usted, que es un vencedor, usted, hermana, que es una vencedora, lo ve en la nueva creación, en Cristo nos ve. Y Él siempre nos ve hermoso a nosotros, alabado sea el Señor. Y qué maravilloso esto, porque Él tiene su contentamiento con nosotros, ¿vio? Él tiene su contentamiento con nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Entonces fíjese, dice, tus ojos entre las guadejas como de paloma. Las guadejas son el pelo largo, ¿no? Eso habla de sometimiento, ¿no? Habla del sometimiento que tiene la esposa para con el esposo. Porque dice ahí en Primera de Corintios, ¿no?, que la mujer no debe cortarse el cabello, y si se corta el cabello que se rape. Después dice que eso en cuanto al velo, pero también está relacionado con lo natural, porque la mujer no debe cortarse el pelo o el cabello en lo natural. Dice en el capítulo 7 de Primera de Corintios, fíjese hermanos acá, en el versículo, dice, gloria al nombre del Señor, estoy buscando el versículo. La voluntad, de manera que el que... Gloria al nombre del Señor. Pensé que lo iba a encontrar mucho más rápido, pero fíjese que me está costando. Gloria al nombre del Señor. Y... entonces acá en Primera de Corintios, en el capítulo 7, como dijimos, hermanos amados, nosotros tenemos enseñanza, ¿no?, de todo lo que es bueno, ¿no?, las reglas que Dios tiene para la esposa y para el esposo, ¿no?, dentro del matrimonio. Y nosotros tenemos que saber que esto es lo que el Señor desea, que nosotros sigamos esta regla de vida, ¿no?, porque esto engrandece la constitución que ha hecho para el matrimonio. Ya lo vamos a encontrar. Entonces la palabra del Señor nos dice que a la mujer en lo natural, en vez del velo le es dado el cabello, pero en lo natural, ahí no dice en lo espiritual, dice en lo natural. En lo espiritual le ha sido dado el velo, y en lo natural le he dado el cabello, y en lo natural es para su sujeción a su propio marido, pero en lo espiritual es para que la iglesia esté sujeta a Cristo. Entonces está lo natural y está lo espiritual. En lo espiritual la mujer debe tener un velo en la cabeza, ¿no?, para mostrar señal de autoridad. ¿Quién tiene autoridad? La mujer no, la iglesia tiene autoridad, ¿no?, o que ella está bajo autoridad. Entonces, ¿cuál es la autoridad que tiene la iglesia? La iglesia tiene la autoridad que el Señor le ha dado, ¿no? Ahí podemos leer en Efesios capítulo 1, versículo 19, 20 y 21, creo que dice ahí, o 18. Ahí dice que Él le dio la autoridad a la iglesia y la puso por cabeza, sobre todo potestad. Entonces, en lo espiritual, la mujer debe, cubrirse su cabeza como figura de la iglesia. Entonces debe cubrirse la cabeza, como señal de que está bajo autoridad y que tiene autoridad. Y en lo natural le he dado el cabello. Entonces la mujer en lo natural debe tener el cabello largo como señal de sujeción a su propio marido, a su esposo.
Y muchas veces se confunde lo natural con lo espiritual. Gloria al nombre del Señor. Y esto trae mucha confusión a muchos hermanos y hermanas, a muchas iglesias, ¿no? Y aún trae divisiones este tema, ¿no? Trae muchas divisiones, alabado sea el Señor. Pero nosotros como dice el apóstol Pablo, nosotros no discutimos estas cosas, no estamos para discusión de estas cosas, sino que esto nosotros lo aceptamos como el Señor lo estableció y nada más. Entonces acá cuando habla de la guadeja, dice en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, tus ojos entre las guadejas como de paloma. ¿Vio? Ella habíamos visto la descripción que él hace sobre sus mejillas y habíamos visto que ella tenía una salud perfecta, porque su mejilla irradiaba salud. En medio de las piedras preciosas, en medio de los collares y en medio de toda piedra preciosa, ella reflejaba una buena salud. Así es los vencedores o la esposa de Cristo siempre tiene buena salud espiritual. No, ella casi nunca se enferma. ¿Por qué? Porque la nueva creación no se enferma, hablando espiritualmente. No se enferma. Lo que se enferma es la carne, pero espiritualmente ella siempre está sana. Ella, por eso, cuando habla de que sus mejillas son rebosadas, ¿no? De salud, no habla de la salud espiritual. Y acá está hablando del pelo, de las guadejas, ¿no? Que las guadejas, que después lo vamos a repetir, las guadejas representan el cabello. Y entre medio de esa salud espiritual y ese sometimiento que el vencedor tiene hacia el amado, hacia su esposo, dice que tiene ojos de paloma. Entonces ahí está, el vencedor puede discernir la condición espiritual de su propia vida y la condición espiritual de otros hermanos o hermanas. Aún puede discernir la condición espiritual de la iglesia, discierne él, porque él tiene la visión espiritual, tiene ojos de paloma. La paloma, una de las defensas que ella tiene son los ojos, porque ella ve de muy lejos, ve el peligro y huye. ¿Vio? Entonces, tener la visión espiritual desarrollada, ¿no? Tener los ojos como de paloma es poder discernir, no poder discernir para condenar, no discernir para juzgar con malicia, ¿no? Sino juzgar para poder ayudar y encontrar la forma de que esa persona que necesita ayuda salga victoriosa. Alabado sea el Señor. Ahora, todo esto que hablamos de lo espiritual, todo eso nosotros no lo podemos gobernar como con nosotros queremos. Eso lo gobierna el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es aquel poder que gobierna todas estas cosas, todos estos caracteres y todos estos dones que Dios nos ha dado. Por eso no es algo que nosotros controlamos, sino que eso se nos fue dado para que el Espíritu Santo obre en nosotros y pueda manifestar la vida del nuevo hombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, tus ojos entre las guadejas como de paloma. ¿Vio? Y ahí nosotros miramos en la distancia y en el tiempo y estamos viendo a Cristo venir, ¿no? Que el Señor está viniendo. Y en el tiempo y en la distancia estamos viendo la gran tribulación. Y la tribulación y la gran tribulación. Y vemos el reinado de Cristo y vemos la batalla del Armagedón porque tenemos ojos de paloma. Y vemos también cómo el falso profeta y el anticristo son lanzados en el lago de fuego, ¿no? Y el infierno es lanzado en el lago de fuego. Todo esto nosotros vemos con esos ojos de paloma. Ahora, los ojos no son los ojos que tenemos acá delante de nuestra nariz, sino que son los ojos del entendimiento. Nosotros, pues, los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos
Y entonces podemos ver aún la eternidad que viene. Vemos la eternidad que pasó y la eternidad que viene. Fíjese cuán distante que el vencedor puede considerar. ¿No? Que el Señor nos ayude a obtener esta visión. ¿No? Tenemos que entender que hemos sido capacitados y que vamos siendo capacitados nosotros para poder mirar más allá de la circunstancia presente. Miramos mucho más allá, mucho más allá. Ahora dice, aquí dice, tus ojos entre guadejas como de paloma. No, nosotros, alabado sea el Señor, nunca miramos profundamente para condenar, sino para ayudar, para ayudar. Hay a veces que Dios no nos permite ayudar, no siempre Dios nos va a permitir ayudar, porque hay veces que las personas tienen que pasar por situaciones porque de otra manera no pueden aprender la lección. ¿Vio? Hay a veces que es mejor orar. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y dice, tus dientes como manada de oveja trasquilada que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. ¿Vio? Y acá ahora habla de otra parte, ¿no? En cuanto a la descripción que él hace de ella, y ahora está hablando de los dientes como ovejas, dice. Y acá hay una profundidad, que si nosotros no tuviéramos a los maestros, ¿no? Que se ocuparon en desarrollar esta interpretación, nosotros no podríamos entender el libro de Cantar de los Cantares. Por eso alabamos al Señor por los hermanos que han dedicado su vida, ¿no? Para que nosotros podamos entender este libro de Cantar de los Cantares, porque a nosotros nos llevaría muchos años poder desarrollar este libro. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Y entonces acá hay profundidades y hay verdades escondidas acá. Y cuando acá habla de los dientes, el Señor habla de los dientes a la esposa, habla de como cuando ella recibe la palabra, ¿no? Habla de que ella recibe la palabra tal como es. Nosotros, y por eso habla de los dientes, es como cuando nosotros ingerimos un alimento, como se nos sirve. Nosotros tragamos o digamos colocamos en medio de los dientes ese alimento, esa palabra. Y después por medio de los dientes lo vamos dividiendo a esa palabra. ¿No? Lo vamos dividiendo para masticar bien, lo masticamos, lo trituramos para decir, para poder separar. Bien, y no importa cuál ya sea la palabra, porque acá está hablando del rasgo del vencedor. El vencedor tiene la capacidad de comer la palabra, así como la oye, y después la tritura, el vencedor. No la traga así como la pone en su boca, sino que la mastica, la tritura, ¿no? Y eso para poder entender la palabra. Por eso es muy importante que nosotros no traguemos la palabra. Muchos hermanos tragan la palabra sin masticarla, sin triturarla a la palabra. No la llevan después ahí a rumiar esa palabra, sino que la tragan directamente. Y la palabra no produce lo que debería producir, ¿vio? Entonces fíjese que en algunos países o en algunas, digamos, sociedades, las madres primeramente mastican la comida, ¿no? Mastican la carne, para darle después a sus hijos más pequeños, ¿no? Así no, la esposa o los vencedores hacen lo mismo. Nosotros primeramente masticamos la palabra, tratamos de sacarle el jugo para poder dar a los hermanos que están llegando. Y para eso hay que tener una buena salud, como dijimos antes. Buena salud en los dientes. ¿Vio? Por eso hay que cuidar los dientes, en el sentido figurado.
en el sentido espiritual. Hay que cuidar los dientes, tenemos que tener dientes sanos. Entonces masticamos, dividimos, ¿no? Y entonces después la damos a conocer. Podríamos leer ahí en Juan, en el capítulo 6 del libro de Juan. Juan capítulo 6, verso 11, hermano. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice: y tomando Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían. ¿Cuánto querían? ¿Vio? ¿Qué hizo Jesús? Jesús agarró la palabra, es una figura, porque en él era la palabra, él estaba la palabra, y entonces él, ¿qué hizo? Se las dio a los discípulos. No se la dio directamente al pueblo, se la dio a los discípulos. Esos discípulos iban a ser apóstoles, esos apóstoles iban a ser evangelistas, iban a ser maestros, iban a ser pastores, ¿vio? Se la dio a los discípulos. Eso, vio, hasta cada detalle de la palabra de Dios tiene una intención buena para nosotros. ¿No? Entonces el vencedor no es que él directamente, como muchas veces dicen los hermanos o hermanas, dicen que ellos reciben la palabra directamente de Dios. Y ellos dicen así, pero eso no es bíblico. Porque acá vemos que Jesús tomó la palabra, tomó los panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos. ¿Vio? Entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces. ¿Cuánto querían? ¿Se da cuenta, hermano amado? Entonces nosotros vemos que en lo natural los dientes, ¿no?, que trituran el alimento, no son todos iguales los dientes. Hay diferencia entre un diente y el otro. ¿Por qué? Porque los dientes tienen distintas funciones. Unos dientes desgarran la carne, otros la trituran, ¿no? Y esto nos habla de dividir bien la palabra de Dios, de dividirla. No la tragamos entera, sino que la masticamos primero, y así es con la palabra del Señor, así es con la palabra del Señor. Tenemos que aprender a masticar la palabra. Por eso, hay muchos hermanos es como que no tuvieran alimento para compartir. Vio como aquellas mujeres, aquellas madres en los pueblos originarios, ellas masticaban la carne y después le daban en la boca a sus hijos. A veces no se comparte nada de la palabra. ¿Por qué no se comparte la palabra entre los hermanos? Porque la tragan, no la mastican, no la trituran a la palabra. Entonces la tragan y nunca yo veo o escucho o difícilmente escucho a algún hermano compartir la palabra para que el otro también pueda recibir el alimento, compartir la palabra que el pastor enseña en la iglesia. Tomamos la palabra así, el alimento de la palabra, el texto bíblico, y lo compartimos, pero eso no es compartir la palabra. Compartir la palabra es haber triturado la palabra, el alimento, haberlo masticado bien con los diferentes dientes que Dios nos ha dado, ¿no?, y compartirlo con los hermanos. Triturar la palabra es la única manera en que nosotros la podemos compartir. Y si cuando no compartimos, porque la tragamos y entonces va adentro de nuestro estómago, y ahí los ácidos la destruyen a la palabra, a los alimentos. Y bueno, sabemos dónde termina. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tenemos que entender cuál es el proceso. Si nosotros decimos que somos la esposa, si nosotros decimos que somos vencedores, nosotros tenemos que seguir la enseñanza, ¿no?, de lo que se nos da en tipo y en sombra. Por eso, gracias al Señor por los hermanos que se han dedicado a estudiar, a analizar esta palabra de gracia, que viene a través del libro de Cantar de los Cantares, para que nosotros podamos hacer bien el trabajo. ¿Entiendes? Porque hay un trabajo que es alimentar a los que están recostados en el pasto. ¿Vio? Que eso también tiene su interpretación. ¿Vio?
Gloria al nombre del Señor, porque los hijos de Dios nunca están recostados en la tierra, nunca en la tierra, siempre en el pasto. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor. Vio como el maná no caía en la tierra, caían encima del pasto, ¿no? Del rocío de la madrugada. Gloria al nombre de Jesús. Entonces nosotros dividimos en parte, ¿no? La palabra. La palabra es tanto para argentino, boliviano, paraguayo, judío, gentiles, es para todos. Y hay palabras para los pecadores y hay palabras para los creyentes. Cuando vamos masticando, nosotros tenemos palabras para los pecadores y para los creyentes. Hay palabra para los carnales y hay palabra para los espirituales. Vamos a ver ahí en segunda de Timoteo, alabado sea el Señor. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2.15. Segunda de Timoteo 2.15. Dice así, mire. Voy a leer el 14. Dice, recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, el versículo 15, procura de diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Vio? Usamos bien la palabra. La palabra que nosotros, ¿dónde comemos realmente lo espiritual? En el culto, cuando el pastor predica. Ustedes están sentados y el pastor está sirviendo la palabra. ¿Ustedes qué hacen? La tragan a la palabra. Pero la tienen que masticar, la tienen que rumiar a la palabra. Sacar los nutrientes que tiene la palabra para poder recibir una salud espiritual, para estar sano, ¿vio? Entonces, vamos a nuestra casa y empezamos a rumiar. Abrimos la Biblia, hoy hay otra tecnología, escuchamos nuevamente la palabra en nuestros celulares, en nuestros televisores, y escuchamos nuevamente la palabra y le sacamos el jugo, anotamos, y bueno, para poder alimentar a otros. ¿A usted nunca se le ocurrió alimentar a otro con la palabra? Con una palabra, pero realmente que usted ha recibido del Señor. Una palabra que el Espíritu Santo le iluminó. Mira, qué maravilloso. Cuando usted recibe una iluminación del Espíritu Santo con respecto a la palabra que usted escuchó, ahí le está sacando el nutriente a la palabra, llegando a tener una salud espiritual muy fuerte. Por eso dice, procura con diligencia, ¿no?, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿No se avergüenza usted de comer y tragar nada más? ¿No le decimos así a la gente que traga la comida y no la mastica? ¿No le hacemos ver eso para que se avergüence? ¿No para que coma más lento? Comen tan rápido que tragan, pero no se alimentan como deberían. Solamente engordan. Pero cuando usted se alimenta masticando, usted se va a dar cuenta que no hay que comer gran cantidad. Comiendo menos cantidad se alimenta mejor, porque mastica, usa sus dientes. ¿No? Y entonces cuando una persona traga, entonces nosotros le hacemos ver eso para que se avergüence. Y entonces dice que no tiene de qué avergonzarse. ¿De qué no tenemos que avergonzar? De tragar y no rumiar, triturar la palabra, tratar de entender la palabra. Pero pastor, a mí me cuesta mucho entender. Crea que Dios le va a dar entendimiento por el Espíritu Santo que usted recibió. El Espíritu Santo es aquel que le va a hacer entender la palabra, porque Él escudriña lo profundo de Dios y nos los hace saber. No dependa de su inteligencia. Yo no soy muy inteligente, hermano. A mí me cuesta mucho. Si no tuviera el Espíritu Santo no podría entender la palabra. Hay muchas veces me trabo mucho cuando me pongo a leer la Biblia, pero el Espíritu Santo me ayuda a entender. Y yo cuando el Espíritu Santo
me hace entender la palabra, es un regocijo, hermano. Es una alegría en mi corazón. A veces me pongo a llorar de lo fácil que es para el Espíritu Santo hacernos entender la palabra, ¿no? Y nuestros ojos se llenan de lágrimas, pero de gozo por haber entender. Y después, una vez que la entendimos, la podemos explicar, ¿no? Pero no siempre la podemos dar a explicar porque no la entendemos. No la entendemos porque dependemos de nuestra capacidad humana para entender. Pero no, tenemos que depender del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, qué maravilloso esto, ¿no? Dice que no tiene de qué avergonzarse. No, usted debería avergonzarse si usted traga la palabra y después se olvida. Ni sabe lo que comió. Ni sabe lo que digirió. ¿Vio? Ahora fíjese que cuando nosotros digerimos la palabra, digerimos triturándola, masticándola, nosotros es como probar un plato muy rico, que nos gustó muchísimo, que ese plato van a pasar años. Y yo me acuerdo en la casa de la hermana Felisa, o de la hermana Andrea, o de la hermana Ramona, o de ese plato de comida tan rico que comí. La hermana María, que muchas veces nos da platos muy riquísimos, que a veces es difícil de olvidar lo rico que se comió, porque lo trituramos, porque lo saboreamos, ¿no? Y así es con la palabra del Señor. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Yo me gozo en este último tiempo de escuchar a la hermana Estela de cómo ella tritura la palabra. Da un gozo escuchar a la hermana Estela, la mamá del hermano Nicolás. Porque fíjese que ella dice siempre, yo no entiendo, pero cuando usted habla con ella, usted está viendo que está entendiendo todo y está entendiendo más que uno. Porque ella está ahí, está triturando, está masticando la palabra. Y eso le trae mucho gozo a ella y a nosotros más todavía, porque a veces ella nos da a entender cosas que a nosotros nos cuesta un poquito. Le damos gracias al Señor por eso. Entonces fíjese, hermano, que esto no es tan fácil, ¿no? Entonces el vencedor o la esposa de Cristo, ella nunca murmura. Como vio, porque los discípulos murmuraron, ¿no? Diciendo, dura esta palabra. ¿Quién la puede soportar? Ellos murmuraron, pero ellos eran discípulos, no eran apóstoles todavía. Estaban siendo discipulados. Y a veces en el discipulado uno cuestiona la palabra, pero el vencedor nunca cuestiona la palabra. Todo para él es una palabra de mucha bendición. Por más que sea dura la palabra, que nunca es dura la palabra, porque depende del lado donde se lo mire. Entonces, pero el discípulo siempre está diciendo, ¿quién puede oír esta palabra? No, el vencedor no elige la comida, él no elige la comida, así como la esposa de Cristo no elige la comida, sino que él aprovecha o ella aprovecha lo que Dios le está dando, lo que Dios le está sirviendo, ¿no? Ella come con gusto, o el vencedor come con gusto la palabra, y sabe que es para su crecimiento, sabe que es para su desarrollo esa palabra, ¿no? Para que pueda tener esos pechos necesarios para poder alimentar a sus hijos, o alimentar a los hermanos menos crecidos. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos que cuidar mucho los dientes espirituales, ¿no? Que estén uno al lado del otro, colocados uno al lado del otro prolijamente, para poder triturar mejor la palabra, ¿no? Como es lo natural. Si a nosotros nos falta la dentadura, entonces tragamos, ¿no? Pero si nosotros cuidamos la dentadura, por eso usted tiene que enseñarle a sus hijos a cepillarse los dientes.
amar a sus dientes, para que tengan una buena salud. No por arriba, por abajo, no, la lengua, todo cepillarse. Y eso no tenemos que usar cepillos muy duros, de cerda muy dura, sino delicada, porque los dientes son delicados. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, en Cantar de los Cantares leímos dice, tus dientes como manada de trasquiladas ovejas, ¿vio? Tus dientes como manada de trasquiladas ovejas, fíjese, alabado sea el Señor, ¿no? Y qué importancia, ¿no? La manera en que nosotros comemos, la palabra del Señor. El verdadero alimento no está en el pan y en el vino, ahí no está el alimento ahí para nuestra vida espiritual. El pan y el vino son una representación, ¿no?, de la muerte, del cuerpo de Cristo crucificado y de su sangre derramada. Traemos a la memoria aquel sacrificio. Pero el alimento que a nosotros nos alimenta espiritualmente es la palabra que da el pastor en la iglesia. La palabra que da el pastor en la iglesia. Sobre todo el pastor, porque ese es su trabajo, ¿no? Escudriñar y triturar bien la palabra para que los hermanos sean bendecidos, ¿no? Y los hermanos que son crecidos, ellos van a aceptar cualquier palabra. No todos estamos capacitados para aceptar cualquier mensaje. Hay mensajes que hay hermanos que no lo pueden soportar. No lo pueden tolerar, se enojan y se hieren. Pero no es la intención nunca del pastor hacer enojar a los hermanos con la palabra, sino que la intención es que ellos se alimenten con la palabra, para que puedan crecer, para tener una salud espiritual, para que puedan llegar a ser un hombre espiritual. ¿Entiende, hermano? Nunca es la intención, jamás, que Dios nos guarde de usar la palabra para hacer caer a uno de los pequeños. Que Dios nos guarde, hermano. Por eso es maravilloso poder entender esta parte, ¿no? Entonces la esposa es fructífera, el vencedor es fructífero, porque come de las migajas, aún de las migajas que cae debajo de la mesa. El vencedor no deja nada sobre la mesa. Vio que a nosotros antiguamente se nos decía, todo lo que está en el plato tiene que comer. Y nosotros no queríamos comer todo lo que estaba en el plato, porque hay cosas que nos gustaban y cosas que no nos gustaban. Pero aún así teníamos que comerlo todo. No podíamos nosotros dejar. Vio que la comida más rica nosotros le pasamos hasta el pan al plato, porque es muy rica la comida. Eso está indicando que uno quiere más. Pero lo que no nos gusta es como que lo dejamos a un costado. Pero nuestros padres no nos permitían a nosotros, en mi caso los que nos educaban a nosotros no nos permitían que dejáramos comida en el plato. Porque nos decían, hay gente que no tiene para comer. Alabado sea el Señor. Y nosotros, que tenemos este mensaje de gracia, que tenemos abundancia para comer este alimento, hermano, nosotros no lo sabemos aprovechar. ¿Cómo no vamos a comer la palabra de su gracia? ¿Cómo no vamos a comer este rico alimento que es el Cristo resucitado? También comemos del Cristo que fue crucificado, muerto y sepultado, pero comemos del Cristo, la espiga tostada. Comemos de ese alimento. No tomamos la leche no adulterada de la palabra del Señor. Comemos del pan de vida. Aleluya. Todo eso está encerrado en la palabra. En la palabra hay muchos alimentos que nos nutren a nosotros. Por eso es muy importante lo que dice Timoteo. No te avergüences. ¿No? Preséntate a Dios como obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad. ¿No? Pero muchos no la trazan bien y entonces no la comen, no la nutren a esa palabra, no se nutren de esa palabra, sino que la tragan directamente y entonces tienen una salud siempre débil, una salud que viene un poquito de viento y ya se resfría. ¿Vio? Viene un poquito de frío
y ya tienen fiebre y ya después se van a la cama. Y ahí están en la cama en vez de estar, no sé, 1 año, 2 años. Algunos están 15 días, algunos están 7 días. Y eso porque en el momento de que tenían que alimentarse de la palabra, no se alimentaron. Por eso, hermanos amados, todo lo que es natural tiene que ver con lo espiritual. Alabado sea el Señor. Tus labios como hilo de grana, en el versículo 3, vamos a leer. Tus labios como hilo de grana, tu habla hermosa, tus sienes como cachos de granada. Fíjese cómo va, acá está viendo, el Señor está dando a conocer cómo Él nos ve a nosotros en forma de figura y de sombra. Él nos mira todos los ojos, nos mira el cabello, ¿no? Todo espiritual, ¿no? Porque el cabello es la sujeción, el aceptar que Cristo es la cabeza, el cabello largo, la sujeción. Los ojos hablan de la agudeza que nosotros tenemos para ver lo pasado, lo presente y lo futuro. El discernimiento, podría ser, los ojos espirituales. Aleluya. Y ahora está hablando de los dientes, que eso es la capacidad para masticar, para nutrir al hombre espiritual, ¿vio? Y acá en el 3 dice, tus labios. Ahora habla de los labios, ¿no? Tus labios como hilo de grana, ¿vio? Como hilo de grana. Y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás del velo. Y ahora está usando el velo ahí, ¿vio? Entonces, los labios hablan de la profundidad que uno expresa, ¿no? Al dar a conocer el amor que uno le tiene al Señor, ¿no? Con los labios besamos, ¿no? Y eso, ese beso, como hemos visto, en aquel tiempo no se besaba en público. Ese beso era reservado para el esposo y el esposo para la esposa. Ese beso era para personas muy, pero muy amadas. Hoy se relativizó, hoy se besa a todo el mundo. Bueno, ahora con la pandemia ya no se pueden besar, no nos podemos besar ahora, codito, ¿no? Pero en aquel tiempo el beso era una expresión de mucho, pero mucho amor. Por eso él habla del beso. Como hilo de grana, ¿no? Que es de un color rojo, un color escarlata, eso habla de la muerte de Cristo, ese hilo de grana. Y bueno, y nos hace acordar del cordón de grana que la ramera, Rahab, puso su ventana para señal, como señal, ¿no? De que esa casa no tenía que ser destruida. Así también nosotros tenemos la sangre de Cristo, el color grana en nosotros, pues dando a entender a la muerte que la muerte no puede destruirnos a nosotros. Destruye nuestro cuerpo, pero no nuestra alma y nuestro espíritu. Alabado sea el Señor. Y el apóstol Pablo decía, no pretendo saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y este es cuando habla de sus labios, ¿no? Sus labios como hilo de grana. El hilo de grana habla de la redención. Nuestro hablar es la redención, es lo que Cristo hizo por nosotros. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? Es nuestro hablar. Usted no tiene que escuchar hablar de Cristo, no, solamente de Cristo, porque es el único alimento, ¿no? Que puede nutrir a los hermanos para el desarrollo del hombre espiritual. Entonces fíjese, y Pablo decía, no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y este es el hablar del vencedor, este es el hablar de la esposa de Cristo. Hay hermanos que predican cualquier cosa, pero nunca predican la cruz, nunca predican el madero, no lo entienden. No les ha sido revelado por el Espíritu Santo la palabra de la cruz, lo que significa eso. No se le ha mostrado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le mostró? Porque ellos buscan su propia gloria, su propia satisfacción. Ellos no son sinceros. Bueno, el Señor arregle con ellos. Yo no voy a señalar porque no me gustan esas cosas. El Señor arregle.
pero nosotros sabemos que no hablan de la cruz, que hablan de cualquier otra cosa. Entonces, la esposa, el vencedor, no somos así. Nosotros hablamos del amado, de la muerte de Cristo, ¿no? Ese mensaje de la muerte de Cristo, la redención siempre está en nuestros labios, no siempre hablamos de nuestro amado cuando Él murió en la cruz del Calvario, porque vimos la expresión del amor de Dios y la expresión del amor de Cristo en ese sacrificio. Ese sacrificio ganó nuestro corazón, nuestra alma. Terminamos postrados a sus pies allí, delante de ese sacrificio. Ese sacrificio nos ganó, nos venció. Vio que siempre estábamos peleando contra Dios como Jacob contra el ángel, pero llegó un momento en que tanto amor hubo allí, tanta manifestación y tanta expresión del amor que no nos quedó otra que rendirnos a sus pies. Alabado sea el Señor. Y entonces nosotros hablamos de la muerte de Jesús, hablamos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cómo Él nos compró con su preciosa sangre, ¿no? La sangre fue el precio por nuestro rescate, hermanos, ¿no? Y dice, tu habla hermosa. Entonces podríamos leer ahí en el Salmo 19, alabado sea el Señor, Salmo 19, versículo 10. Y dice, así dice la palabra del Señor. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, dulce más que la miel, que la destila del panal, ¿no? Entonces, deseables son más que el oro, las palabras del vencedor. Vio que el oro uno lo busca por todos lados. Usted, hermano, usted es un privilegiado al estar escuchando la palabra de la gracia. Al escuchar esta palabra no se habla, esta palabra es como buscar oro, pero el más fino oro, ¿vio? No el de 18 quilates, sino el del 24 quilates. Escuchar esta palabra, hermano, para poder llegar a ser la esposa de Cristo, es algo privilegiado, porque dice ahí, ¿no? Deseables son más que el oro afinado. Deseable. ¿Entiende usted lo que usted está escuchando? ¿Entiende lo que usted está oyendo? ¿Cuánto valor nosotros le damos a la palabra que escuchamos en las congregaciones? Cuando el pastor habla, cuando el pastor enseña. ¿Qué valor usted le da a la palabra? ¿No? Dice que es más que el oro refinado, más deseable que el oro refinado y dulce más que la miel. La palabra de Dios nunca es amarga. ¿No? La experiencia es amarga. Cuando nosotros la tenemos que llevar a la vida práctica, ahí encontramos la amargura porque ahí encontramos que la carne se opone a la palabra. Pero la palabra de Dios es dulce más que la miel. A mí me gusta mucho la miel. Yo cuando puedo me compro 1 o 2 botellitas de miel para poder desayunar y merendar a la tarde. Mi esposa me cuida mucho porque soy muy goloso con lo dulce. Gloria al nombre del Señor. Dulce más que la miel, que destila el panal. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Entonces fíjese qué precioso esto, hermano, amado, hermana amada, ¿no? Entonces el hablar del vencedor, el hablar de la esposa de Cristo es hermoso. Porque él habla solamente nosotros hablamos de Jesús solamente. Hablamos del Cristo resucitado. Hablamos de aquel Jesús que murió, pero también hablamos del Cristo resucitado. Nuestra boca se llena de alabanza para con el Señor. Le alabamos al Señor por lo que Él hizo y por lo que Él es. Él es nuestro esposo, Él es nuestro amor, nuestro único amor. Espiritualmente hablando, no tenemos otro amor que el Señor. No, porque Él ganó nuestro corazón. Nadie nos amó tanto como el Señor. Por eso le alabamos constantemente al Señor. Usted lo único que va a escuchar
en los vencedores es hablar de Cristo. Si usted es un vencedor, usted va a hablar siempre del Señor. Pero a veces me pongo triste cuando voy y me encuentro con algunos hermanos que hablan de todo, pero menos de Cristo. No tiene ningún versículo para compartir. No tiene ningún versículo. La hermana Norma Galván es una hermana que me hace programa en la radio conmigo. Es una hermana que ella tiene la palabra de Dios en su boca y en su corazón. Siempre tiene algún versículo de la palabra. Y eso trae deleite. Eso trae, como le hace, gozo al corazón del vencedor. Por eso, el vencedor se lo conoce por el hablar también. ¿Qué está hablando el vencedor? Hay hermanos que, gracias a Dios, que usted habla con los hermanos y ellos hablan de la palabra. Y usted quiere estar hablando con ellos, compartiendo con ellos la palabra. Pero hay hermanos que los llevan a hablar sobre las cosas de esta vida. Están preocupados por la economía, por la política, por la vestimenta, por muchas cosas. No hay que hablar sobre eso, sí, hay que hablar, pero hable un poco de la palabra, un texto bíblico, desarrolle algo. Alimente la vida de aquel que está frente a usted, ¿no? Hágale saber que usted es tan vencedor como él o como ella. Hágale saber que usted ama al Señor, que su corazón está deleitándose con el Señor. No, pero hay hermanas y hermanos que no hablan nunca de la palabra. Ellos le hablan de todo. Y uno quiere escuchar la palabra. Un versículo, algo de lo que se comió, se trituró, algo de lo que recibió. Pero no hay caso. Uno espera y pasan días y pasan meses y pasan años y no los escucha hablar de la palabra de Dios. Y van a las iglesias de gracia. Van a las iglesias donde se habla la palabra del Señor y no hablan la palabra del Señor. No se alimenta. ¿Por qué? Porque tragan todo, no mastican, no rumean la palabra. Y ese es algo lamentable, triste para el pastor que enseña la palabra del Señor. Tal vez el error está en uno, ¿no? Tal vez uno mismo es culpable de no poder llevar a los hermanos a que ellos sean bien alimentados, porque el alimento es bueno el que da el pastor. Lo que pasa es que no son alimentados los hermanos cuando no trituran bien la palabra. Pero la palabra es muy buena, porque la palabra no es la palabra del pastor, sino la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Entiende, hermano? Nosotros con la palabra fortalecemos a los hermanos, lo llevamos a los hermanos a toda exaltación, que ellos puedan exaltar a Jesús en sus corazones. ¿No? En Hebreo, vamos a leer el último versículo, Hebreo 13:5. Con este versículo vamos a terminar. 13:5. Fíjese que dice acá la palabra del Señor. Dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Entiende, hermano, lo que es la palabra del Señor? Doy gracias al Señor, hermano, por esta hora de programa. Vamos a seguir a las 19 horas, creo que hoy estamos a las 19 horas, tal vez a las 20. Vamos a mandar un aviso. El Señor les bendiga grandemente, hermano. Que tengan un día hermoso. El hermano Héctor Juárez, muchas bendiciones, amado. Me alegro de que esté escuchando el programa. Le mando un fuerte abrazo en el Señor y a todos los hermanos que estuvieron conectados. Y a los que no se han adherido a la página, adhiérase. Padre, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradecido por haber dado tu palabra a los hermanos y a las hermanas, esa palabra que tú solamente puedes dar. Gracias te damos, Señor. Bendice a los hermanos en todo lo que resta del día. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados. Nos estamos viendo. Paz.